Buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Todo bien aquí? Bien, bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos a esta sesión. El tema que vamos a ver el día de hoy, bueno, pues es el tema de la filosofía moderna, el racionalismo, el empirismo, el criticismo. Vamos a ver propiamente lo que es el tema, compartirles por ahí, como siempre, un video, ¿verdad? Que pues nos enfocamos un poco más en alguno de los principales personajes, ¿verdad? De cada tema que vamos viendo. Y explicar también, pues, qué actividad es la que se espera ustedes estén desarrollando en esta semana. Asimismo, bueno, hacer, como siempre, una pequeña dinámica en donde, pues, repasamos, ¿verdad?, los conceptos importantes que vamos viendo, ¿verdad? Son siempre 4 o 5 preguntitas que hacemos en esta dinámica, en donde ustedes, pues, siempre eligen la respuesta que consideren, pues, más correcta, ¿verdad? Así que para que pongamos atención, hagamos nuestras anotaciones y para que podamos participar correctamente. Bueno, pues esta sesión está siendo grabada para todos aquellos que no puedan estar en este momento, no se puedan conectar, para que la tengan disponible ahí en la plataforma. Esta sesión, pues posteriormente se las voy a estar compartiendo, así como lo que es la presentación en la sección de recursos. ¿Ok? Bueno, pues vamos entonces a dar inicio a nuestra sesión. Déjenme me paso acá al área de lo que viene siendo. Ok, bueno, a ver, esperemos que, a ver si se integran también más alumnos. Ok, bueno, nuestro tema del día de hoy, como les había comentado, es la filosofía moderna. Vamos a ver el concepto de racionalismo, de empirismo, de criticismo. Y bueno, pues en primera instancia el concepto de filosofía moderna, vamos a ver que esta pues se define como esa intención de llegar pues a los mismos términos de implicación intelectual para resolver problemas que surgen por la revolución científica y abarca pues a grandes pensadores desde lo que es la época del Renacimiento, allá por el siglo XIV hasta alrededor por allá del año 1800. Aquí los pensadores y filósofos de esta filosofía los vamos a ver clasificados como racionalistas y empiristas. En el caso de los racionalistas, bueno, pues aquí uno de sus mayores exponentes y también considerado como padre de la filosofía moderna, pues es René Descartes. Vamos a tener también por ahí a este Leibniz, ¿verdad? Y a Baruch Spinoza. Son algunos de los principales representantes de esta corriente de la filosofía moderna, llamados racionalistas. Y por el lado del empirismo, bueno, pues vamos a ver que en este tipo, ¿verdad?, de pensamiento, pues se afirma que el conocimiento solo puede ser alcanzado de manera empírica, o sea, a través pues de la experiencia. Y aquí pues vamos a ver a pues algunos de los representantes como Berkeley, Hume, vamos a ver a John Locke, entre otros. Entonces, vamos a iniciar con este que es el considerado padre de pues la filosofía moderna, René Descartes. René Descartes fue un filósofo, físico, matemático, astrónomo francés. Él pues es considerado como uno de los filósofos más importantes de esta, pues de este tipo de filosofía y pues es considerado padre del racionalismo. Aquí Descartes determinó no creer pues ninguna afirmación hasta tener razones para bien de poder pues creerla.
Entonces, él es el que elabora, ¿verdad? Lo que es la frase de pienso, luego existo. Él rechaza muchas de las propias teorías al no ser pues aprobadas por la iglesia y pues intenta incluir a la filosofía algunos aspectos de la ciencia y de las matemáticas. Aquí antes de que Descartes inventase, pues, su método, la filosofía había sido, pues, dominada por, ese método que el cual consistía, pues, en comparar y contrastar las opiniones de las grandes autoridades reconocidas. Y bueno, pues, René Descartes, con esa frase de pienso, luego existo, pues fue el único conocimiento seguro a partir del cual pues inicia sus investigaciones. Entonces, aquí él nos dice que hay dos maneras, dos modos de conocimiento, lo que viene siendo la intuición, que es el método por el cual pues se procede lógicamente de lo universal a lo particular, y la deducción, que es un concepto de la mente pura, de la mente atenta, ¿verdad? Un concepto no dudoso de la mente atenta que nace pues de la sola luz de la razón y es más cierto que la deducción misma. Esto pues definido así por él mismo. Entonces, él se propone a crear un método que nos permitiera acceder al conocimiento con el rigor de los procedimientos geométricos. Entonces, elabora un método que consta de 4 reglas, por ejemplo, lo que es la evidencia, en donde solo acepta como verdadero lo que se presenta como claro y como diferente, ¿verdad? Como exacto. Por ejemplo, las matemáticas. Em, Está el siguiente digamos, regla, que es el análisis, en donde este consiste en dividir nuestro objeto de estudio en tantas partes menores como sea posible para poder resolverlo mejor. Lo que la síntesis, que es conducir con orden los pensamientos desde lo más simple a lo más complejo, y la enumeración, que es revisar los pasos dados para asegurarnos, pues, de no haber cometido ningún error, ¿verdad? Entonces, una vez descubierto este método, Descartes lo aplica a lo que es el saber tradicional y lo pone, pues, todo en duda. Entonces, esta corriente llamada, racionalismo, esta, pues, defiende lo que es la primacía de la razón para conocer la verdad. Aquí, pues, ya dijimos, ¿verdad?, que el filósofo, René Descartes, pues, es su principal exponente y, pues, viene siendo esa tendencia de reconocer la razón como única fuente de un auténtico conocimiento. Entonces, aquí Descartes, pues, proponía que así como, pues, el matemático con la inteligencia puede resolver problemas matemáticos, pues, el filósofo debía poder concebir la verdad por la propia fuerza de la inteligencia, ¿verdad? Entonces, este movimiento filosófico se inicia en Europa en el siglo XVII, pues reivindicando lo que es la primacía de la razón para poder alcanzar la verdad, ¿verdad? Entonces, eh, este viene siendo el concepto de racionalismo. Vamos a ver también algunos representantes, como es Leibniz. Leibniz fue un filósofo matemático lógico alemán. Él fue, pues, inventor del principio de razón suficiente, según el cual, pues, todo lo que ocurre, ocurre porque hay una razón para que así sea, aún sin conocerla. Y, pues, también defendía la teoría del mal necesario, el cual, pues, se justifica por la existencia de Dios que ha creado, pues, el mejor de los mundos posibles. Y por lo tanto, pues, él decía, ¿verdad?, que no, hay en la naturaleza nada malo, al menos, pues, desde el punto de vista matemático, ¿verdad? Em, Vamos a ver la siguiente corriente que mencionamos, que era el empirismo. El empirismo, pues, es una doctrina filosófica que considera la experiencia sensible
Pues como la única fuente de nuestros conocimientos. Hay un empirismo tanto idealista como materialista, y en el caso del empirismo idealista, pues vamos a ver a representantes como Berkeley, Home. Ellos pues limitan la experiencia a un complejo de sensaciones o representaciones, negando que el fundamento de la experiencia pues es la naturaleza material. Y el empirismo materialista, representado por Hobbes, por Locke, los materialistas franceses del siglo pues, XVIII, que consideran que los objetos de la naturaleza material, pues van a ser el fundamento de la experiencia sensible. Entonces, vamos a ver que las principales características de este empirismo como corriente filosófica, pues van a ser que el conocimiento es subjetivo, que se basa en la experiencia de un individuo y su percepción de la realidad, que los conocimientos pues se nutren en base a experiencias internas, es decir, pensamientos, emociones. También vamos a ver que van a ser de pues experiencias externas, que es decir, lo material, lo físico. Se contrapone obviamente al racionalismo. La mente no posee ideas naturales, sino que éstas pues deben de adquirirse mediante el conocimiento, pues que al ser provisto por las experiencias es limitado. Y el método de aprendizaje pues es experimental e inductivo. Vamos a ver dentro de esos, pues los representantes, ¿verdad? De esta corriente. Por ejemplo, John Locke. Él fue un médico filósofo nacido en Inglaterra, quien fue considerado pues uno de los principales referentes del movimiento empirista, y sus obras pues fueron de mucha influencia para los pensamientos de grandes filósofos y escritores. Él postuló que al nacer los humanos, pues estos nacen sin ideas innatas y que los datos se van añadiendo y las reglas de procesamiento pues se van formando únicamente por las experiencias sensoriales de cada individuo. En el caso de George Berkeley, él pensaba que las ideas, las cualidades sensibles, los objetos sensibles o lo mismo los objetos y las cosas que percibimos en torno a nosotros, pues son objetos pasivos que no pueden ejercer ninguna influencia real los unos en los otros. Entonces, para Berkeley, cualquier cosa que se pueda percibir a través de cualquier sentido, pues es una idea o sensación que no puede existir sin ser percibida. Entonces, nos decía, ¿verdad?, que no se puede demostrar la existencia de la realidad a partir de las percepciones. Según él, pues no captamos realidades, sino percepciones, y además las percepciones pues solo pueden existir dentro de la mente, no fuera. Entonces, si algo no es percibido directamente, pues no se puede demostrar su existencia. Entonces, según la visión idealista, la conciencia existe antes y es una condición pues previa de la existencia material, es decir, la conciencia crea y determina lo material. Esto pues obviamente según Berkeley. También tenemos por ahí otro representante, Thomas Hobbes. Fue un filósofo inglés. Una de sus obras principales fue llamada Leviatán, ¿verdad? En esta obra, pues él sienta lo que son las bases de la teoría contractualista, que es una corriente filosófica que pues va a propugnar que el origen de la sociedad y el Estado se debe a cierto contrato entre humanos por el que se acepta pues una limitación de lo que son las libertades a cambio de leyes que pues van a garantizar paz, tranquilidad y obviamente ventajas sociales, ¿verdad? Y en su opinión, pues lo que debemos hacer depende en gran medida de la situación en la cual nos encontramos, ¿verdad? Él pensaba que donde falta la autoridad política, pues nuestro derecho fundamental parece ser, pues salvarnos, ¿verdad? Por cualquier medio que creamos oportuno. Entonces, donde existe la autoridad política, pues nuestro deber parece ser muy sencillo, es decir, obedecer a los que están en el poder. Entonces, Hobbes tiene varias razones para pensar que el juicio humano no es confiable y necesita pues ser guiado por la ciencia. Entonces, él pensaba que nuestros juicios tienden a ser distorsionados
por el interés propio o por los placeres y dolores del momento. Entonces, pues podemos compartir las mismas pasiones básicas, pero las diversas cosas del mundo nos afectan a todos de manera muy diferente y estamos inclinados pues a usar nuestros sentimientos como medidas para lo demás. Entonces, solo la ciencia, el conocimiento de las consecuencias, pues nos va a ofrecer un conocimiento fiable del futuro y poder superar pues las debilidades de nuestro juicio humano. Esa era la manera en la cual este pensador, ¿verdad? Analizaba y entendía, ¿verdad?, cómo es que podía el ser humano llegar al verdadero conocimiento. Por su parte, David Hume, él afirmaba que la única fuente de conocimiento, pues es la experiencia al mismo tiempo, origen y límite de todo saber. Intenta aplicar el método experimental de las ciencias a lo que es el estudio de la naturaleza humana para, pues, destruir lo que es la metafísica falsa, sustituirla, pues, por otra práctica basada en los hechos y en lo que es la experiencia, pues, como una nueva escena del pensamiento. Entonces, él pensó que el conocimiento científico, pues, estaba relacionado con lo que viene siendo la naturaleza humana y que la ciencia que, pues, se ocupa del ser humano, pues, va a constituir lo que es el centro de las demás ciencias. Tenemos otra corriente llamada criticismo. Esta, pues, es una doctrina, ¿verdad?, sistemática que tiene un origen, pues, etimológico en el término crino, que significa distinguir, separar, dividir. Esta doctrina busca separar lo que son los conocimientos, pues, adquiridos de los conocimientos que se basan en la experiencia. Es decir, para esta doctrina el conocimiento, en su mayor expresión, pues, es el que puede ser científicamente comprobado de obviamente, pues de todo, del resto de todo conocimiento que se exprese y que no posea, pues esas bases suficientes para distinguirse como tal, ¿verdad? No va a ser considerado un conocimiento verdadero. Entonces, va a ser esa corriente filosófica que le va a conceder una importancia superior al conocimiento que va a poseer, pues sus raíces en la investigación, esto que pues es al conocimiento neto por experiencias o vivencias de lo que viene siendo pues el ser humano. Entonces, no acepta afirmaciones de la razón sin ninguna objeción, necesita motivos y fundamentos. Entonces, vamos a ver que eh, uno de sus representantes pues fue Immanuel Kant. Aquí vamos a ver que la doctrina desarrollada por Immanuel Kant, pues pretende establecer los límites del conocimiento cierto a través de pues una investigación sistemática de lo que son las condiciones de posibilidad del pensamiento. Nos dice que es posible el conocimiento para el hombre que puede llegar a poseer la verdad, pero pues es indispensable justificar racionalmente la manera como llegamos al conocimiento. Entonces nos dice que el sujeto recibe los datos, los organiza, les da forma a través de ciertas estructuras a priori, ¿verdad? Esto, pues, esta obra, ¿verdad? Las obras que realizó Kant, pues, van a ser o van a constituir una síntesis entre dos vertientes filosóficas de muy gran importancia, lo que es el empirismo y el racionalismo. Y estas 2 tendencias, pues, estaban muy enfrentadas por el hecho de cómo es que se concebía la manera en que los seres humanos, pues, adquirimos ese conocimiento. Entonces, Kant plantea la idea de que, pues, no tiene sentido preguntarse por el problema, ¿verdad? El problema del conocimiento humano, sin antes, pues, cuestionarse cuál es el límite de ese conocimiento, límite, el cual, pues, va a venir determinado por, la propia naturaleza del ser humano. Más allá de tal límite, pues, es imposible poder conocer más, según él, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto que el conocimiento empieza en nuestros sentidos, pues, no todo resultado de ellos, ¿verdad? La razón juega, pues, un papel importante y debemos de, pues, de cierta manera, cultivarla. Entonces, vamos a ver este, este personaje que fue, pues, muy importante, es considerado padre de la filosofía moderna, René Descartes. Para conocerlo un poco más,
en torno pues a este tema, ¿verdad? Que iniciamos, que es pues lo que es la filosofía moderna. Déjame revisar nada más si, si tenemos audio. Ok, perfecto. Es considerado el padre de la modernidad filosófica, el hombre que saca del medievo a la filosofía y la impregna de racionalismo y ciencia. Él es el autor de la famosa frase "pienso, luego existo". Pero ¿qué significa y qué complejo y metódico sistema se esconde detrás de estas palabras? Hoy vamos a indagar en la figura del filósofo francés René Descartes. René Descartes nació en La Haye, en Turena, Francia, en 1596. Su familia era de condición noble y sus antepasados ostentaron cargos de cierta importancia en gobiernos locales, como su abuelo, alcalde de Nantes, o su padre, consejero en el Parlamento de Bretaña. Su infancia estará marcada por la muerte de su madre tras dar a luz a su hermano, cuando él apenas tenía 1 año. Así, el pequeño Descartes quedó al cargo de su padre, una niñera y su abuela. A los 11 años entró a estudiar en el colegio jesuita de La Flèche, el más famoso del mundo por aquellas fechas, donde cursaría latín, griego, gramática, literatura, música, filosofía, física o matemáticas, disciplinas en las que pronto sobresaldría como un alumno excelente. Después, Descartes fue a estudiar a la Universidad de Poitiers, donde se licenciaría en Derecho. A los 22 años decide ir a ver el mundo y viaja así hasta los Países Bajos, alistándose en el ejército del duque Maximiliano de Baviera para combatir en la famosa Guerra de los 30 años. En los Países Bajos trabará también amistad con los científicos Isaac Beckmann y Johann Faulhaber. Fue durante su estancia en el ejército, concretamente en Ulm, cerca de Baviera, donde tuvo una revelación en sueños que le hizo tomar la decisión más importante de su vida: dedicarse por completo al estudio. Abandona así el ejército y se dedica a viajar en busca del conocimiento por países como Dinamarca, Italia o Alemania. Los viajes serán una constante en su vida, pues nunca tuvo el filósofo una residencia fija. Gran parte de estos viajes fueron a los Países Bajos, donde la tranquilidad política y económica y la apertura de pensamiento creaban el clima perfecto para exponer sus pensamientos y entrar en contacto con las ideas más avanzadas. Hay que decir que Descartes siempre fue un hombre prudente y cauteloso y buscó la forma de evitar polémicas o realizar escritos atrevidos que le pudieran acarrear la cárcel o incluso la hoguera, como a otros tantos. En 1649, Descartes acepta la propuesta que la reina Cristina de Suecia le había hecho para que ejerciera como su maestro. Parece que el clima y los madrugones, que nunca fueron del agrado del filósofo, terminaron por mellar su salud, alcanzando la muerte al año siguiente, en 1650, con 53 años de edad. Algunos estudios recientes, basados en síntomas médicos, han apuntado que Descartes
podría haber sido envenenado por arsénico. Trazada grosso modo su biografía, vamos pues ahora a explicar sus ideas filosóficas fundamentales. A Descartes se le puede considerar el padre de la modernidad filosófica y del racionalismo. Pero, ¿qué queremos decir cuando hablamos de filosofía moderna o del racionalismo en filosofía? El racionalismo es una corriente filosófica que se desarrolla durante los siglos XVII y XVIII, pero que tiene sus orígenes en la filosofía clásica. Por ejemplo, podemos encontrar antecedentes en Platón. Para el racionalismo, la razón es la fuente de todo conocimiento verdadero. La realidad se explica y se fundamenta por ella, siendo algo verdadero cuando se ajusta a las leyes de la razón. La razón es innata, con leyes propias y sustentada en el orden objetivo de las ideas divinas. Las matemáticas o la geometría son una demostración clara de su eficacia, puesto que no necesitan existir físicamente para ser comprobadas como ciertas. Así, 2 más 2 son siempre 4. No hacen falta los sentidos para comprobar esta verdad. El racionalismo se suele contraponer al empirismo, pues el empirismo parte de la empiria, es decir, de la experiencia, de los sentidos, para conocer el mundo que nos rodea. Para los racionalistas, los sentidos son fuente de error: la vista, el tacto, el oído. La filosofía de Descartes parte de la búsqueda de un método eficaz para llegar a una verdad universal. Descartes era muy crítico con el método tradicional de la escolástica, al que no le interesaba tanto encontrar la verdad, pues esta era en sí algo que ya había sido revelado. Aunque el método tampoco es algo nuevo en filosofía, pues ya se habían planteado métodos en la antigua Grecia o en el medievo. Sí que él, Descartes, lo va a convertir en el eje de su filosofía y a la par en algo eficaz y práctico, como demostró en sus hallazgos matemáticos y geométricos. En su obra Discurso del método, Descartes, siguiendo los procedimientos matemáticos, expone sus reglas metódicas para alcanzar la ansiada verdad. Por método entiende Descartes una serie de reglas ciertas y fáciles, tales que todo aquel que las observe exactamente no tome nunca lo falso por verdadero y sin gasto alguno de esfuerzo mental llegue a una verdadera comprensión de todas aquellas cosas que no sobrepasen su capacidad. Las reglas son 4. Primera, regla de la evidencia: no aceptar cosa alguna como verdadera si no se la ha conocido de forma evidente. Segunda, regla del análisis: reducir las cuestiones más complejas a otras más simples. Tercero, regla de la síntesis: pasar desde el conocimiento de los objetos más simples y fáciles de conocer a los más complejos mediante un orden deductivo. Cuarta regla, regla de la enumeración: realizar cuantos recuentos y revisiones sean necesarios para no olvidar nada y cerciorarse de que todo está saliendo correctamente. En el método, Descartes también se apoya en las dos operaciones fundamentales de la mente: la intuición y la deducción. La intuición es una representación producto de la inteligencia pura y atenta, representación tan fácil
y tan distinta que no subsiste duda alguna acerca de lo que se comprende y es más simple y más segura que la deducción. La deducción es, a su vez, todo aquello que se concluye necesariamente a partir de otras cosas que ya se conocen con certeza. Por ejemplo, si vemos una cadena mediante deducción, sabremos que el último eslabón está unido con el primero, aunque no veamos el primer eslabón. Para poner en marcha su método, Descartes acude a la duda metódica. Propone someter todo el conocimiento que uno tiene a juicio. No creer nada de partida. Cuestionarlo todo para poder iniciarse en el conocimiento y alcanzar la verdad. El primer nivel de la duda es el conocimiento que uno recibe por los sentidos. Como los sentidos nos engañan acerca del tamaño, figura, distancia, posición, etc., y como es imposible distinguir la vigilia del sueño, Descartes rechaza de partido todo conocimiento sensible, esto es, adquirido mediante los sentidos o la empiria. El segundo nivel de la duda o del conocimiento afecta a la razón misma y a su modo de conocer. Aunque Descartes es partidario de este conocimiento, también se plantea si el ser humano puede estar siendo engañado por una especie de genio maligno que haga creer a nuestra razón una cosa que en verdad no es, que en verdad es falsa. También afirma el filósofo francés que al no ser nosotros divinos, podemos poner seriamente en duda las capacidades de nuestro intelecto. Ahora bien, aunque dude o me engañe el genio maligno o los sentidos, hay algo que siempre va a ser verdad: el cogito. El cogito es el punto central de su filosofía, expresado en su más famosa frase: cogito ergo sum, que se suele traducir como pienso, luego existo, o pienso, luego soy. Pero debemos aclarar que pensar aquí no significa solo nuestro pensar. El propio Descartes lo matiza. Todo lo que se produce en nosotros de tal suerte que lo percibimos inmediatamente por nosotros mismos, por esto, no solo entender, querer, imaginar, sino también sentir, es la misma cosa aquí que pensar. Por tanto, pensar va más allá de lo que nosotros hoy entendemos por el verbo pensar. Esta idea, como ya vimos en anteriores vídeos, estaba ya en San Agustín, con el si me engaño, existo, o en otros pensadores medievales. Pero Descartes la saca del plano religioso y la convierte en el eje de su filosofía, en el eje del conocimiento en sí. Eso sí, el cogito, como intelecto, solo puede asegurar la existencia racional del yo, que somos mente. Todo lo captado por los sentidos queda fuera de la esfera por prestarse a engaño. No puede hablarse tampoco de un yo universal, pues todo lo que está fuera de nuestra propia mente queda excluido de esta verdad primera. La actividad del pensar empieza y acaba en las ideas. Y esto es lo que separa a Descartes de la tradición, donde las ideas son solo el medio para comprender la realidad. Además, hace una clara distinción entre verdad y certeza, es decir, algo puede parecer verdadero, pero no serlo, y viceversa. Descartes habla de tres tipos de ideas como contenido de la mente:
las ideas innatas, que pertenecen solo al pensamiento y son las únicas, claras y distintas. Las ideas adventicias, que son las que vienen a la mente desde los sentidos, como un perro o un árbol. Y luego las ideas facticias, que son las más falsas, pues las elabora nuestra mente a partir de otras, como puede ser el Minotauro, que tiene cuerpo de hombre y cabeza de toro. En relación con lo anterior y para poder justificar la validez de las ideas, Descartes introduce el concepto de sustancia. La sustancia es el elemento ontológico común a todo lo que existe. Descartes identifica dos tipos de sustancia, una infinita, que es Dios y cuyo atributo principal es la perfección, y una segunda sustancia o sustancia finita, y en ella observamos su concepción dualista del ser humano en cuerpo y alma. La res cogitans finita se divide en res cogitans y res extensa. La res cogitans es el alma, cuyo atributo principal es el pensamiento, y sus modos son la perfección y la determinación. La res extensa, que en su dualismo se correspondería con el cuerpo humano y los otros cuerpos, tiene como atributo principal la extensión y como modos el tamaño, la figura o el movimiento. La idea de sustancia infinita es una idea innata según Descartes. En sus propias palabras, la idea de Dios es la huella que el Creador ha impreso en la conciencia de la criatura. Esta idea ha nacido y ha sido producida conmigo. La idea innata más importante es Dios, de la sustancia infinita. Descartes no se refiere en sí al Dios cristiano, sino que define a Dios de la siguiente manera. Bajo el nombre de Dios entiendo una substancia infinita, eterna, inmutable, independiente, omnisciente, omnipotente, por la cual yo mismo y todas las cosas que existen, si existen algunas, han sido creadas y producidas. Esta verdad de Dios, junto con el cogito, son dos puntos esenciales sobre los que sostener el conocimiento, algo así como el punto de partida para empezar a establecer otras verdades a través de la deducción. No obstante, Descartes hace un rodeo en la deducción para tratar de explicar a Dios con este método. Pone en primer lugar el cogito, luego deduce que en el cogito se encuentra la idea de perfección y que al no ser el perfecto, solo puede provenir esa idea de un ser perfecto, deduciendo de ahí que ese ser perfecto es Dios. De esta segunda deducción hace la tercera, la existencia del mundo. Como existe un Dios perfecto, este no puede permitir que las ideas de mi mente sean falsas. Luego el mundo debe existir. En cuanto a su filosofía moral, poco podemos decir, pues la dejó inconclusa. Para Descartes, la moral es el grado supremo de sabiduría, pero para llegar a ella se necesita haber conocido antes las otras verdades más simples. Como aún no las había alcanzado, en su discurso del método expresa una moral provisional que consiste en tres principios básicos, a saber, 1. Obedecer las leyes y costumbres del país donde se vive, siguiendo sus principios religiosos. 2. Permanecer firme en los principios y resoluciones adoptados. Y 3. Tratar de vencerse a uno mismo antes que al destino, es decir, cambiar antes nuestros propios deseos que tratar de cambiar el orden del mundo. Aplicando su método, Descartes consiguió hacer grandes hallazgos científicos
en el campo de la óptica, de la física, de la geometría o de las matemáticas. En conclusión, la importancia de Descartes reside en que inaugura la modernidad en la filosofía, desplaza el objeto del conocimiento al sujeto y a las propias ideas de éste, haciendo hincapié en el método como única vía para alcanzar la verdad. Pues hasta aquí, amigos, nuestro deambular de hoy por el mundo de la filosofía. Ya sabes que en el canal tenemos cientos de vídeos para seguir profundizando en el conocimiento. Si te ha gustado nuestro programa, déjanos un like, suscríbete a nuestro canal, comenta y comparte. Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a pasar a nuestra actividad para ver si captamos por ahí los conceptos más importantes. Déjenme les comparto aquí la pestañita. Permítanme tantito y les comparto aquí. Muy bien. Ok, si gustan ir ingresando al kahoot.it y la clave de acceso, acuérdense, es el número que ven en pantalla, todo junto. 394. Ok. Vamos a ver, son nada más 4 preguntitas en relación a este tema que acabamos de ver el día de hoy. Si se pueden ir integrando. Vamos a ver. Los que no puedan, bueno, pues vamos a participar por medio del chat. Los que no tengan manera de conectarse fácilmente aquí a esta aplicación. Ok, vamos a ver cuántos estamos. 5. Muy bien. Bueno, vamos a dar inicio. Déjenme, damos a empezar. Los demás podemos ir contestando por medio del chat. ¿Vale? Muy bien. Empezamos. Recuerden que es preguntas que van a tener hasta 1 minuto para contestar cada una de ellas y son de opción múltiple en donde ustedes van a elegir pues la que consideren sea la respuesta correcta. Iniciamos entonces. Vamos a ver nuestra primera pregunta. Según lo que vimos, pues es considerado el padre del racionalismo. ¿Quién fue este personaje que acabamos de ver? ¿Se acuerdan? Si pusimos atención al video, ¿cómo se llamó este personaje? Así es, René Descartes, muy bien. Vamos a ver la siguiente.
Corriente de la filosofía que defiende la primacía de la razón para conocer la verdad. ¿Qué corriente fue de las que acabamos de ver? Ahí viene, pues en la pregunta viene la respuesta. Dice primacía de la razón para conocer la verdad. Así es, racionalismo. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente. Padre de la doctrina conocida como criticismo, el cual concede una importancia superior al conocimiento. ¿Cómo se llamó este personaje? Si pusimos atención ahí a la presentación, ¿cómo dijimos que se llamaba este personaje? ¿Se acuerdan? Así es, Immanuel Kant. Muy bien. Vamos a ver. Doctrina filosófica que considera la experiencia sensible como la única fuente de nuestros conocimientos. ¿Cómo se llama? Ahí en la imagen pues se pueden dar más o menos una idea. ¿Qué representa la imagen, verdad? Así es, empirismo, por medio de nuestros sentidos, ¿verdad? Es que se supone tenemos pues esa fuente de conocimientos. Ok, vamos a ver entonces quiénes lograron por ahí acertar la mayor cantidad de preguntas. Muy bien, Miriam, muy bien, hizo pues la mayor parte de puntos y bueno, quedaron finalistas por ahí Gaby, Sebastián, Azalea y Mireya. Muy bien, muchas gracias por participar. Vamos entonces a pasar, por ahí me estaban preguntando ya por medio del chat, ¿de qué va a constar esta actividad? Quiero irme aquí a ver. En esta ocasión nos toca hacer una infografía. Aquí, pues básicamente, digamos, lo que sí es importante es pues poner una portada, obviamente todos sus trabajos que realicen, pues mínimo deben de traer una portada para a la hora de descargarlos, saber a quién estamos calificando, ¿verdad? Y en la infografía, pues no es necesario, no se les está pidiendo que pongan referencias bibliográficas, no es un requisito para pues poder, digamos, considerar su puntuación. Aquí básicamente lo que se quiere es que pues hagan un buen diseño, ¿verdad? Obviamente que contenga la organización de la información, que contenga sobre todo los temas importantes de que estamos hablando en cuanto a lo que es la filosofía moderna. ¿Qué viene siendo una infografía? Bueno, déjenme aquí les comparto un ejemplo. Vamos a ver aquí. Por ejemplo, Ahí. Miren, puso, por ejemplo, aquí a los principales representantes. Obviamente aquí, pues sí, falta un poquito más de información, pero para que más o menos vean qué es lo que se espera, una especie de diseño similar, ¿verdad? En el cual ustedes pues estén, miren, les voy a mostrar otro ejemplo. Lo pueden hacer obviamente en lo que es PowerPoint, pero también pues utilizar herramientas como el Geniali, Canva, si tienen por ahí manera de utilizarlo, bueno, pues y si no, pues lo pueden realizar en lo que viene siendo
el PowerPoint, ¿sí? Miren, por ejemplo, aquí está otro. Aquí habla en relación al racionalismo, al empirismo, y si se fijan, aquí sí viene un poco más completo, ¿verdad? Que viene explicando, obviamente, aquí con algunos representantes, viene explicando, ¿verdad? En torno pues a estos temas. El tema que vamos nosotros a tratar es la filosofía moderna. ¿Y qué representantes son los que vamos a estar viendo? Pues los representantes que acabamos de ver en esta presentación, en esta clase, esos serían los mínimos que deberían de contener, ¿verdad? Pues su infografía, ¿sale? Dentro de los más importantes, pues obviamente tiene que venir René Descartes, ¿verdad? Y de ahí en adelante, pues ya todos los demás poner algo importante en relación a pues los aportes, las ideologías, ¿verdad? Que realizó cada uno de ellos. ¿Sale? No sé si tengan aquí alguna duda en relación a esto. ¿Todo bien? Todo bien, maestra. Muy bien. Entonces, les digo, en el PowerPoint, si es que no tienen ustedes acceso al Geniali, al Canva, que en muchas de las ocasiones estas aplicaciones tienen, estos programas tienen manera ya como que unos formatos predefinidos para bien de poder realizar infografías, ya nada más uno va poniendo pues la información, va poniendo la imagen, ¿verdad? Que nos guste y que queramos poner para representarlo. Es más sencillo, ¿verdad? Pero si no, bueno, pues no hay problema, lo pueden realizar en PowerPoint porque pues en PowerPoint es donde uno también puede realizar este tipo de actividades. Es más sencillo a la hora de manipular imágenes en este tipo de aplicaciones. ¿Sale? Déjame ver aquí si les comparto, si tengo otro ejemplo para que miren, por ejemplo, aquí está este otro, este también es otro diseño. Aquí obviamente pues está hablando únicamente de René Descartes. Aquí sí puso lo que son la bibliografía, pero en este caso pues le digo, lo que nos vamos a enfocar es que los conceptos que ustedes pongan aquí es, hagan de cuenta acuérdense, siempre que les pido una actividad es porque esa actividad les va a servir a ustedes para estudiar, ¿sí? Para su examen. Entonces, imagínense que nada más que yo cuando les pregunte, bueno, a ver, ¿y me puedes explicar en relación al tema de la filosofía moderna? ¿Cuántos personajes no vimos en esta presentación, verdad? Entonces, si nada más me ponen a René Descartes, pues y voy a decir, bueno, ok, es uno de los principales representantes, pero ¿y los demás? Entonces, ¿qué va a pasar? Les va a faltar información para estudiar para su examen, ¿cierto? Entonces, traten de todos los representantes que vienen, de hecho son los que vienen en el libro, vengan al menos reflejados en esa infografía que ustedes van a hacer, obviamente reservando pues la mayor de las partes a René, que es pues obviamente el de los principales. ¿Ok? Entonces, no sé si tengan dudas. Les digo, se pueden basar. Sí, les voy a compartir ahí este archivo, esta presentación en PDF para que la tengan y de ahí también ustedes pues se puedan basar, o sea, ver qué principales pensadores explicamos para que ustedes pues también lo traten de integrar, pero pues de esta manera, ¿verdad? Aquí la idea es de que ustedes saquen los conceptos más importantes y los presenten por medio pues de esta forma que sería una infografía. ¿Sale? Bueno, pues entonces no sé si tengan alguna otra duda. Si no, pues les agradezco mucho su asistencia a esta sesión.
Como quieran, pues nos estamos viendo en lo que viene siendo la plataforma. Déjenme, me regreso nada más aquí a la presentación. Les comento, pues sí, les voy a estar compartiendo esta para que tengan por ahí como guía. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos. Nos seguimos viendo ahí en la plataforma y en breve les estoy compartiendo esta información. ¿Ok? Ok, muchas Gracias. gracias. Que tenga Gracias. buena noche. Igualmente, Gracias. igualmente, bonita noche. Hasta luego. Buenas noches.